El año pasado arranqué esta sección nueva donde les cuento absolutamente todas las películas que vi durante el año. En esta ocasión durante el 2025. Con un 5% de margen de error porque quizás alguna que otra no la anoté. Ahora uso Letterboxd, que es una página que te permite anotar las películas que ves día a día, puntuarlas y esas cosas. Es como un diario de películas que vas viendo. Pero a mí me sirve para hacer este video anual que quizás si todo sale bien lo haré semanal este año. Y después hacer los reels, aunque la verdad que siempre me olvido de hacer los reels, las películas de acá. Porque soy muy malo por usar Instagram y TikTok y estas cosas que no sean YouTube, ¿viste cómo es? Estén atentos anotándose una película para ver que te interese, que tenés en tu watchlist, que querés ver con un amigo, con una pareja, lo que sea. Entonces ahora sí, enero, en lo del tateiro, que soy yo. Al parecer arranqué el año viendo Las Brujas de Eastwick, una película que desconocía totalmente con un elencazo. Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, de todo. ¡Qué elencazo, madre mía! Tres amigas viven en un pueblo re tranquilo típico de estas películas yankees cuando, luego de vivirla mucho, desean al hombre ideal. Medio en joda, medio de verdad, desean que llegue este hombre a sus vidas y llega sin querer o queriendo Jack Nicholson. Sí, el hombre ideal, pero en el 87. Él les da vuelta al mundo a cada una de ellas y además les da poderes. Pero no vi películas todos los días porque según esto recién como 3 o 4 días después fui al cine a ver Nosferatu, que tengo video. Bueno, creo que tengo video, pero me gustó mucho, la verdad que está muy buena esta nueva versión de Robert Eggers. Me sorprendió, me gustó, una historia que había visto muchas veces y pensaba cómo la van a reinventar y creo que la reinventaron muy bien. Además la pibita Rose la rompió toda con sus caras sumamente raras, la banco mucho. Y me sorprendió mucho saber cómo las pibas las vuelve locas este bichazo deforme y para nada hegemónico. Y luego vi A Real Pain, una película que decían que estaba muy buena, nominada al Oscar en varias cosas y creo que ganó un par de Oscars. Y la actuación de Kieran Culkin está muy bien, aunque no me logró emocionar mucho, fue una linda película para ver. Y luego ya empecé a ver películas en Twitch, aunque no se pueda hacer, lo hago igual. Por ejemplo, hicimos Semana Crepúsculo, Semana, no sé, payaso, semana comedia, semana Dan Sandler, semana los Juegos del Hambre, ¿por qué no? Entonces verán que las películas a partir de ahora tendrán como un factor común, cierto patrón. Porque todos los días de lunes a viernes gratis por Twitch hago estas semanas. Los streams quedan todos guardados por si querés verlos en otra página que no es Twitch. Te invito a que me sigues en Instagram, que ahí tengo un canal de difusión que te cuento, che, esta semana hacemos esta Peli, esta semana hoy vemos tal, esas cosas también lo tengo en WhatsApp. Están todos los links en la descripción. Lo novedoso que tuvo esta cuarta temporada en Twitch, el 2025 viendo películas, es que inauguramos la sección de películas serias. Yo antes veía películas que era para ver con personas, ¿no? Para cagarnos de risa, películas capaz medias malas, para decir, mirá que boluda la película. Pero ahora inauguramos la sección de películas serias, donde vemos películas callados la boca seriamente. Como si fuese un cine debate real, respetando al cine. Pero antes vimos Linda, la última, creo que no tiene muchas más, películas de la China Suárez. La polémica China Suárez hace un montón de películas y la China Suárez se coge gente casada para robarle a su familia. No, estoy contando la trama de la peli, Creo que es una mucama en una casa y se coge hasta el hámster. China, ¿qué pasa con la elección de películas, negra? Pero está muy pegada a la vida real, por Dios. Una cagada esta peli. Y ahora sí, como les contaba, arrancamos el año en Twitch con películas recomendadas por mí. La sección especial del tateiro de películas que creo que la gente tiene que ver. Quizás las considero muy buenas o quizás creo que tienen que verlas porque son una experiencia tremenda, ya sea buena o de mala manera. Yo quería que sientan emociones y creo que lo logré. Así que mi mejor idea, los que la hayan visto pensarán, what the fuck, es que la gente vea Happiness de Todd Solondz, creo que del año 98. Sí, Happiness. Vos que no la conocés pensarás, bueno, ¿qué tiene de malo una película que se llama así, tan buena onda? Bueno, es que esta película es una reverenda turbina, una reverenda turbina. Probablemente la pases muy incómoda viéndola, tensa, sucia, turbia. Te sientas mal en toda la 1 hora y media que dura la película, ya que irónicamente no nos cuenta historias felices, sino todo lo contrario. Es una película sucia que cuenta diferentes historias que se entrelazan de gente sucia. Alerta, es una película realmente muy fuerte, con situaciones muy fuertes, nada totalmente explícito, pero sí situaciones de gente muy rota o gente muy enferma que tendría que estar presa. Sí, en su momento la película obviamente fue muy criticada, de hecho cuando la vimos mucha gente se enojó y dijo, che, esto es muy interesante, pero se fueron muy a la mierda, te fuiste al carajo. Y les parecía ilegal esta película. Tenemos un hombre solo y roto que solo busca estar con alguien, una familia también destruida y devastada por situaciones claves que suceden, o lo más turbio de todo, el punto de vista de un
filo que hace un plan para que el amigo de su hijo, bueno, ustedes lo entienden. Pero todo desde su punto de vista como no hace otra película. Es realmente una película extremadamente particular, pero para mí una experiencia rara que te hace sentir emociones, ya sean buenas o malas. Para mí vale la pena ver esta película porque es rarísima y no es lo convencional. No vas a poder agarrarte la cabeza y decir, no, guacho, se fueron re al carajo. Pero después algo más tranqui, Pleasantville, que creo que no es tan conocida, por eso quería que la gente la vea. Una de las películas más lindas que vi, dos hermanos están viendo la tele como siempre en los años 90, cuando un suceso mágico los transporta a su programa favorito, Pleasantville, ambientada en los años 50 y en blanco y negro. Todo es perfecto en este lugar, no hay dolor, no hay tristeza, pero tampoco no hay cuestionamientos, no hay pasiones, no hay amor. La vida es ordenada, predecible, guionada como el capítulo de una serie de este estilo. Y todo artificial. Ambos, a su manera, los protagonistas, van trayéndole color a Pleasantville, literal y figurativamente. Empiezan a hacer que la gente de allí cuestione cosas, que se anime, que viva y con eso traen el color. Pero claro, no todos quieren que el color los invada, no todos quieren la libertad de estas personas, porque dicen que esto traería el caos. ¿Van cazando la metáfora más o menos? Creo que se entiende mucho. De eso se trata esta hermosa película con Reese Witherspoon y un Tobey Maguire joven, una película muy filosófica que te deja reflexionando banda de cosas, ideal para ver en el colegio, así que si hay algún profe por ahí viendo esto, anótese esta película. También volvimos a ver Donnie Darko. Hace un video les prometí un video que se llame películas que tenés que ver sí o sí cuando arrancás a ver cine y creo que Donnie Darko es una de ellas. Una película especial ya de culto que el boca en boca la fue haciendo grande en la cultura popular. Una película que terminás y vas corriendo a YouTube a ver si Coffee TV tiene un video. Y no tengo un video. Pero algún día lo voy a hacer. Lo prometí hace como 9 años creo el video, pero bueno, vieron cómo es. La estética, el joven Jake Gyllenhaal, la música que suena, una película que te deja sintiendo sensaciones, aunque quizás recalculando y tratando de descifrar qué es lo que viste, aunque te deja con ganas de ver más y volver a verla para descubrir más cosas. Esas películas que ves en un momento de tu vida y no entendés por qué te gusta mucho, pero te gusta. El mundo se acabará en una determinada fecha, así que la misión de Donnie, a su manera y con la ayuda de este conejo imaginario, es salvar el mundo. ¿Pero cómo? Enloqueciendo cada día más. Si no viste esta película, yo vi la versión del director en Twitch y está resubido en mi otro canal para que lo veas gratis. Anora. Cuando vi esta película, que decía que era de las mejores del año, ni en pedo pensé que podía ganar el Oscar, pero la ganó. De hecho creo que no lo merecía, pero bueno, me gustó y me gustó que Sam Baker tenga un Oscar, aunque no por su mejor película que ya la vamos a nombrar. Una dama de la noche, se levanta a un pendejo ruso con mucha guita. Y lo demás, esa historia la tienen que ver ustedes. La película está muy buena, tiene una estética marcada, actuaciones muy buenas y con un final que te deja también reflexionando cosas que a veces no te rescatas. Aunque no creo que sea imprescindible, es fácil ver si querés ver algo entretenido. Esta la vi yo por mi cuenta, no en Twitch. Como por ejemplo también Kind of Kindness, la anteúltima película de Yorgos Lántimos. Y mierda, qué extraño que fue enero ahora que me doy cuenta, porque Kind of Kindness es muy rara. En el video creo que fue el de la Rolling Stone hace muy poco, me confundí a Yorgos Lántimos con Lars von Trier y me armaron un quilombo. Pero bueno, chicos, a veces los videos los armo sin guión así hablando y me confundo los nombres europeos raros. Bueno, los dos son unos gordos raros, europeos y turbios, chicos. Pero el que es un poquito menos turbio es el griego Yorgos Lántimos, que hace muchas películas con Emma Stone últimamente. Hizo Poor Creatures con Emma Stone y le fue espectacular. En el 2024 hizo Kind of Kindness y en el 2025 Bugonia, que ya la vi, pero va a ver para otro video. Y qué sé yo, te recomiendo Kind of Kindness, pero tenés que estar muy en esa, ¿no? Onda, son 3 o 4 historias que se cuentan con los mismos actores en la misma película, historias extrañas. O sea, en la historia 1 tenés el personaje de Emma, de Jesse Plemons y Willem Dafoe. Y en la historia 2, los mismos actores pero con otros personajes. Margaret Qualley también está por ahí, creo. Y así con cada una de las historias de la película, que son historias extrañas, medias raras, medias oníricas, pero que están muy buenas. Un poco larga por momentos, no te voy a mentir, no es de mis favoritas, pero la verdad que me gustó. Pero te tiene que gustar este estilo de películas. Si no viste ninguna película de Yorgos Lántimos nunca, ni ninguna peli así, y quizás no te guste un carajo. Te puede parecer una verga y creo que está bien si te lo parece así también, es totalmente subjetivo. Para mí el gordo Lántimos sabe mover la pelotita cinematográfica. Respect. Al igual que la supo mover La sombra del vampiro con Willem Dafoe como Nosferatu, que te cuenta la historia de cómo se hizo Nosferatu, pero con un vampiro real. Volviendo a las semanas recomendadas por mí, vimos Espíritu Sagrado, una película española. José Manuel es un hombre solitario que pertenece a una asociación ufólica local obsesionada con el contacto alienígena. Cuando el líder del grupo muere de un día para otro, José Manuel se convierte en el único que sabe un supuesto secreto cósmico relacionado con una inminente llegada alienígena.
Y paralelamente desaparece una niña en el barrio, un hecho trágico que avanza en segundo plano y que los personajes parecen asumir con una inquietante normalidad. Esta película es fuerte y lejos de ser una película de ciencia ficción, o sí, la película es muy profunda e íntima, costumbrista, pero de ciencia ficción. Tenés que ir descubriendo esta película que si te llega a enganchar te puede pegar muy fuerte. Surrealista, absurdista, pero muy realista en partes iguales. De hecho, creo que es la película más realista de todas. De hecho, duele de lo real que es. Pero también vimos Little Miss Sunshine, literalmente 5 estrellas, una de mis películas favoritas de toda la vida. En este viaje profundamente humano, gracioso y conmovedor, cada personaje arrastra una derrota distinta. Sueños que fracasan, orgullo herido, dolor no dicho. Sin embargo, en medio de la desolación, aparece algo que los une y lo hace seguir adelante. La pequeña niñata de la familia. Si viste esta película, seguro habrás quedado conmovido con esta historia simple pero profunda, con un elenco coral hermoso que te transporta a un mundo roto como uno, pero que termina envuelto en la ternura más dulce del mundo. Realmente creo que es de esas películas que te cambian la perspectiva de la vida. Seguramente escuchaste hablar 1000 veces de esta película y si no la viste, anda a verla que posta te va a conmover si la tenés en tu watchlist. Paris, Texas. Un hombre camina por el desierto sin memoria, sin palabras, sin rumbo y no tenemos ni idea de por qué está caminando. Pero no porque haya olvidado quién es, sino porque quiere olvidar, porque recordar le duele demasiado. De eso se trata Paris, Texas, de Wim Wenders. Un corazón no se endurece porque sí, y en esta considerada de las mejores películas de todos los tiempos, vemos la historia de un amor que no pudo ser, que por destino quedó desarmado. Una familia rota que busca recomponerse, si la vida lo permite. Paisajes conmovedores, una historia desoladora, unas imágenes acompañadas de canciones que te hacen pensar, mierda, esto es cine. También en enero murió el gran David Lynch, así que en homenaje vimos una de mis películas favoritas de él, que es Wild at Heart. Qué distinta que soy, ¿no? No digo Mulholland Drive. Bueno, a mí me gusta mucho Wild at Heart, le tengo mucho cariño. Y fue de las primeras películas que vi de él, además. Es una película muy fuerte que toca temas fuertes. No voy a explicar de qué se trata, pues David Lynch. Pero Nicolas Cage, Laura Dern, Bobby Peru como William Dafoe, ahora que lo decía al revés, en un papel desquiciante, peliculón. Y para cerrar la semana recomendadas por mí, una de mis películas favoritas de toda la historia, Magnolia de Paul Thomas Anderson. Hablé muchísimo de esta película, creo que prometí muchas veces un video, pero creo que posta que si te gusta el cine o te interesa mucho el cine, tenés que ver esta película, porque además de una película, además de conmoverte con ella, yo lloré mucho viendo esta película, una película con un elenco coral, con actuaciones espectaculares, historias espectaculares, que se unen entre sí y pasan cosas raras, pero no imposibles, como si llovieran ranas. Una clase sobre cómo presentar personajes y hacer que te importen, mientras una música que no vas a olvidar nunca suena de fondo. Una de las películas con mejor historia y mejor actuadas que vas a ver. El elenco es increíble y todos brillan. La película te hace reír, te hace cuestionarte, pensar y además conmover o enojar. Magnolia en serio lo tiene todo. Y la gente decía que una de las mejores del 2024 era Jurado número 2, creo que la última hecha por Clint Eastwood, con Tony Skins, que es elegido como jurado en un caso, pero poco a poco descubre que el caso oculta una verdad capaz de destruir su propia vida. Sí, su propia vida, una locura moral. Entonces está entre la espada y la pared, entre la ley y la trampa, arre. Digo, entre la ley y la culpa conciencia, pobre pibe. Igual, no les voy a mentir, no me gustó tanto. O sea, estaba buena, la idea está muy buena, pero siento que pudo haber sido un poco mejor. Vimos Cónclave, gran película, me gustó mucho, sobre el Vaticano, la elección del Papa, después muere el Papa, re loco. También vi Joan Sacre Bleu, la parodia mexicana, la respuesta de Emilia Pérez, la polémica de Emilia Pérez, una de las peores películas que vi en mi vida. Un grupo de mexicanos se juntó a hacer la parodia a Emilia Pérez y fue muy graciosa, está en YouTube, véanla, que es re divertida. También vi Night Beach, donde Amy Adams clava una película que pretende ser profunda, pero en realidad creo que es medio un alfajor de caca, como cuando Anne Hathaway hizo esa del monstruo, que fue media rara. Una película medio incómoda donde Amy Adams se convierte en un perro. La verdad que no la recomiendo, es rarísima. Y arrancamos en Twitch la semana plano secuencia, donde vemos todas películas donde no hay cortes. ¿Vieron? Como un plano que no corta, no hay cortes, o eso pretenden. Por ejemplo, vimos 1917, una de las más famosas actualmente, cuando salió hace unos años, que seguimos a un pibe del punto A al punto B en una guerra. Vimos Birdman, un peliculón de puta madre, ganador del Oscar de Iñárritu, hermosa película, tremenda. Si la viste y no te gustó tanto, volvela a ver, capaz que ahora de más grande te gusta un poco más. Victoria, una película alemana que sigue la noche de una piba con un grupo de personas que se va todo al re carajo. La pasás muy mal en esta película porque estás muy tenso, muy tensa todo el tiempo, pero a la vez se ve muy
muy real y muy buena. Vimos Boiling Point, que es como El oso, pero en plano secuencia. No está tan buena, no me gustó tanto, medio aburrida. Y creo que esas fueron todas, así que nos vamos a febrero, el mes de mi cumpleaños, así es. Y el mes del amor, Por mi parte vi El silencio es un cuerpo que cae, documental argentino sobre un padre cordobés que oculta un secreto. Está muy bien, no me mató, pero es muy interesante, aunque media larguera. Vi Culpa mía, seré honesto contigo, Lisa, no recuerdo una mierda de esta película, pero le metí media estrella y creo que prometí hacer un video que todavía no hice, así que algún día lo haré. Vi Amarte duele o Amarte duele, a esta sí le dice ¡Renata! Mi novia Otaku, la peor película que vi en el año, quizás un viaje, esta película venezolana, si no la vieron, la tengo en mi otro canal también para que veamos juntos. Y creo que Amarte duele también, todo el stream de cuando la vimos, sin palabras, un viaje increíble, quizás le hagamos video alguna vez, tremenda película. Mi corazón argentino, una película yankee, también hay video, una cipayá increíblemente horrible, también hay video. The Brutalis, gran película, decían que era de las mejores del 2024 y yo considero que sí, sobre un arquitecto luchando por su vida, podríamos decir. Larguera, actuaciones poderosas, una fotografía sublime, me gustó mucho en su momento, gran película y muy fuerte también. Y hablando de películas fuertes, en Twitch arrancamos la semana de desamor. ¡Ay, por qué! Dios, todas estas películas que voy a mencionar ahora son de desamor y te parten el corazón en 1000 pedazos. Así que si estás en esa, míralas. Como por ejemplo Revolutionary Road con DiCaprio y Kate Winslet de nuevo. Un matrimonio en los años 50, actuaciones de puta madre, muy hablada en el canal, fuerte, devastadora, desgarradora. Como también Mary's Story, que no es tan fuerte pero es muy fuerte y te puede hacer mierda también, que es de Noah Baumbach, salió hace muy poco. Un matrimonio decide no seguir adelante y hacer cada uno su vida, pero hay un juicio de por medio. Muy yankee, pero muy linda. Tengo como 2-3 videos. Blue Valentine, lo mismo, desgarradora, te hace pija. Creo que tengo todo un video sobre películas de desamor donde hablo más de ellas. Si tenés mal de amores, mírala, pero te advierto que te va a hacer llorar. Al igual que obviamente una de mis favoritas, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Tengo como creo que 3-4 videos y voy a hacer uno más porque la amo. También vi una muy interesante, Finger Snails, que como digo es muy interesante, pero ahora van a ver. En este universo el amor puede comprobarse científicamente, o sea, si vos estás con tu pareja pueden hacerse un test si van a estar juntos para toda la vida o no, onda 100% real, no fake. Una joven pareja se somete a un test que promete revelar si están destinados el uno al otro, pero el resultado hace que se pudra todo, porque parece que tan compatibles no eran. Entonces ellos dicen, ¿qué onda? ¿Le creemos a esto artificial? ¿Nos guiamos por nuestros sentimientos? Luego nos reamamos nosotros, sigamos adelante. La idea de la película está muy buena, creo que posta es una gran idea, pero siento que le faltó un poco más. Siento que pudo haber sido mejor y por eso no me terminó de gustar del todo. ¿Y se acuerdan las sensaciones que dije recién de Pequeña Miss Sunshine? Bueno, algo parecido me dio Florida Project, que es de las películas que más amo. Es del mismo director de Anora, pero creo que esta es su mejor película. Vi varias veces esta peli, pero esta vez, la última vez que la vi, me hizo llorar como un chiquito, boludo. La habré visto 3, 4 o 5 veces, pero ahora me pegó de una forma espectacular. Por eso también les recomiendo que si vieron una película, vuelvan a verla pasados los años porque podés redescubrirla y te puede gustar mucho más o gustar. Quizás en el momento de la vida, no lo sé, la historia es tan simple, es un grupo de nenes sobreviviendo en Florida, divirtiéndose, siendo niños, pero los nenes actúan tan bien que te destroza las emociones. Posta que es muy tierna en todo sentido y sin duda se transformó de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y otra película pero muy extraña es La Quimera o La Chimera. No sé cómo explicar muy bien de esas películas. Es de esas películas raras que te dejan reflexionando porque mezcla el realismo mágico. Es una película actual pero que está representada en otra época pero parece grabada en otra época. Extraña y peculiar que me gustó mucho con imágenes y momentos muy extraños y lindos. Yo la vi sin saber nada pero te cuento un poco de qué se trata. Básicamente habla sobre un arqueólogo que se une a unos saqueadores de tumbas en la Toscana. Pero él tiene un poder, puede sentir el más allá y por eso encuentra tumbas. Y también tienen personalmente una búsqueda constante de un amor que ya no está. Es una película muy linda, muy bien actuada y una idea muy original. About Time, un clásico a esta altura. Seguramente como yo la viste muchas veces a lo largo de tu vida. Y esta última vez que la vimos en Twitch, me cagué de risa y dije, che, quizá no estaba tan buena como pensaba. Pero después cuando llegó el acto final dije, no,
sí, es por acá, entendí todo. Creo que le voy a hacer un video. Háganme acordar nomás, yo me voy a olvidar. Ustedes háganme acordar. Vi The Gorge, le hice un video y no me lo monetizaron, me salió mal. La película fue un alfajor de caca tremendo, pero para mi sorpresa tenía muchos fanáticos que me desearon la muerte por hablar mal de esta película. La que no tiene fanáticos, pero la recordaba como una película increíble que te dejará pensando 10 películas psicológicas, era 23 de Jim Carrey, pero la verdad, qué sándwich de caca, boludo, de las peores películas de todas. Horrible película, malísima. Pasa que claro, acá arranca la semana Jim Carrey, donde vimos su filmografía en Twitch o alguna que otra película, pero con películas no tan conocidas o no las clásicas de comedia quizás, aunque todas son conocidas. Por ejemplo, The Majestic, que a mí me encanta, sobre un hombre que pierde la memoria y naufraga en un pueblo donde cree ser otra persona, durante la caza de la lista negra de Hollywood. Una película de amor al cine y por eso a mí me gusta mucho. También vimos Man on the Moon, la película sobre la vida de Andy Kaufman, uno de los mejores comediantes más raros de la historia. La película juega con el espectador y con el propio espectador de la película. Se vuelve meta y me parece espectacular cómo la película puede lograr esto, dividir aguas. O te parece una verga o te parece espectacular como el mismo humor de Andy Kaufman. Es una locura. Es re loco porque el humor que hacía este tipo generaba eso y buscaba eso y la película lo logra. Muy interesante cómo está filmada, Jim la rompe toda. Quizás hace unos años no me hubiese gustado tanto, pero hoy sí. Gran película, gran laburo del director y de Jim. También vi el documental que hacen sobre cómo Jim hizo esta película, porque Jim se volvió un poco loco haciendo esta película y también está muy bueno. Obviamente también cerramos con The Truman Show, una de mis películas favoritas. ¿Qué más se puede decir? Hay un video entero. El público se renueva, así que si no viste Truman Show, anda a ver Truman Show, que posiblemente sea de las mejores películas que veas y te va a encantar. Y después mirá mi video. Yo cuelgo mucho con eso, no me doy cuenta que posta que ya pasaron muchos años de los videos que hice y el público se renueva y capaz hay alguien ahí que no vio Truman Show porque no se la recomendaron, porque todos damos por hecho que ya todo el mundo la vio, pero en serio anda a verla que te va a cambiar la vida. Posta es una locura. Es tan buena la película que hasta creó un síndrome, una enfermedad en la gente. Vi Nickel Boys, un joven afroamericano enviado injustamente a la academia Nickel, donde en los años 60 era el peor lugar al que te podías ir si eras negro. Ahí se hace amigo de otro chico internado y ambos intentan sobrevivir a un sistema abusivo, violento, racista y corrupto. La película es muy fuerte y conmovedora. Wicked, en Twitch lo vivo diciendo, pero en YouTube no, y no quiero que me dejen seguir. Sé que tienen muchas fanáticas. Perdónenme, chicas, pero mejor no les doy mi opinión, así no sacan el follow. Nada, mentira, no me gustó nada. No me gusta para nada. Ningún aspecto de la película. Nada. Y creo que está matando el cine. Así de una. Quizás si tuviera alguien acomodándome el collar en este momento, con las uñas muy largas, sí, pero no, bueno. Me pasó todo lo contrario. Aún estoy aquí. La película brasilera ganadora del Oscar sobre la dictadura de Brasil. La fui a ver al cine, lloré, me conmoví. Aguante Latinoamérica, por Dios. Nos une a todos nuestras historias. Y salí conmovido. ¿Sabés cómo con qué? Como con Better Man. Sí, la biopic de Robin Williams, pero hecho un mono. ¡Qué locura! Y se ve que estaba viendo las nominadas al Oscar porque también me vi A Complete Unknown, la biopic de Dylan, que está muy bien, y Doom parte 2 mejor que la parte 1. A mí parecer que la verdad que no soy muy fan. También vi The Apprentice, una película realmente muy buena sobre la vida de Donald Trump. En realidad cómo Donald Trump aprendió a ser quien es hoy en día cuando era joven y con la ayuda de un tipo. ¿Vieron la película del tipo de McDonald's, que es como la historia de un villano, como que con sus propios intereses, que no le importa nada? Bueno, esta película es muy parecida, tiene toda esa vibra, pero mucho más turbia, mucho más turbia. Pero mejor no hablo más. The Wild Robot, animada, muy linda. Como Intensamente 2, muy linda también, pero no mejor que la 1. Memorias de un caracol sí es desgarradora, cruda, espectacular. No, que no vean los chicos esta peli, o bueno, sí, así se conmueven y se curten de chiquitos. Qué peliculón, hermosa, lloré, me encantó todo. Como por ejemplo Flow, que también hay video, me encantó, hermosa, re linda. Y la película de Goofy Max. Sí, que también la volví a ver, la amé, me encantó, hay video. The Room Next Door, la última película de Almodóvar. Lo amo Almodóvar, o sea, la última en el 2024, capaz que ahora hay otra. Lo amo Almodóvar, pero no me gustó. No sé si porque está en inglés, de por sí ya era raro ver así la película. Me gustó, pero no me terminó de matar. O sea, me encanta Almodóvar. Si la dirige otro, me hubiese gustado, o me gustó porque es de Almodóvar y le tengo tanto cariño que, bueno, no sé, pues para pensarlo. Sí, estoy seguro que es la que menos me gustó del Almo. Y si te gustó esta película y no viste las demás de Almodóvar, qué envidia, porque todas sus películas son increíbles. Y acá se viene la polémica, sí, cuando no,
porque seguramente muchos me van a decir, ¿qué decís, hijo de remil puta? ¿Qué decís, loco de mierda? Pero les aseguro que lamentablemente es así, porque en Twitch hicimos semana animadas que veamos de chicos, o algo así, no sé qué carajo era el título, y vimos El Planeta del Tesoro, una película que uno recuerda, che, qué peliculón infravalorado, lo veía de chiquito, ¿por qué nadie habla de esta película? Yo opinaba lo mismo, pero la volví a ver y no está tan buena como pensábamos, muchachos. Sí, perdón, lo siento, yo sé que también opinás que estaba muy buena, pero te aseguro que no está tan buena. La que sí está muy buena y envejeció muy bien es El Camino hacia el Dorado, peliculón, hay video. Atlantis, que tenía mucho miedo que me pase lo que me pasó con El Planeta del Tesoro, porque no la veía desde que era muy chiquito, me encantaba tener los juguetitos y envejeció muy bien, está muy buena Atlantis y muy infravalorada, posta. Y vi La Granja, que nunca la había visto, pero sabía que era una película sobre un toro macho, pero con tetas, pero con ubres, rarísimo. Rarísima esta película, muy bizarra, horrible, pero muy divertida, muy funcional. Ojalá que mis hijos no la vean igual, no la vean, chicos del futuro no. Volví a ver Enter the Ghostland, una de las películas de terror más turbias y fuertes de los últimos años, y sí, es muy turbia y muy fuerte. Vi por primera vez Valentín y quedé totalmente enamorado. Me acuerdo pasaban esta película en la tele cuando era chico y nunca la pude ver bien, y qué bueno que la volví a ver de grande. La historia de vida de un nene, Valentín, viviendo con su abuela en un barrio de Buenos Aires en los años 50, queriendo buscar a su mamá, pensando por qué su papá no lo quiere, por qué lo dejó tirado al igual que su madre. Realmente una película que te hace emocionar muchísimo. Si sos argentino te va a destrozar en 1000 pedazos y si sos latinoamericano también. Valentín es preciosa, te dan ganas de entrar a la película y abrazar al pibito terrible este y decirle que todo va a estar bien. Una película hecha y derecha del cine argentino. Pero parece que si vi algo bueno, automáticamente tengo que ver algo malo, porque me decepcionó muchísimo Here, la última película de Robert Zemeckis, que es el tipo que hizo peliculones de la puta madre como estos que están viendo acá. Y además vuelve con Tom Hanks y Robin Wright, con Jenny, boludo. Pero posta que es muy mala esta película, muy mala con ganas. Zemeckis flasheó cualquiera. La idea quizás suena interesante, pero es muy difícil de sostener por 2 horas. Sumado a que es un cliché más otro cliché histórico, más otro cliché histórico. Hay dinosaurios. Robin y Tom con un CGI horrible. La película cuenta la historia de una casa desde una sola perspectiva, desde un solo plano, como si fuese este plano durante toda la película, como por 200 años. Entonces entra la gente de... O sea, cambia el plano, pero 2-3 veces nomás. Todo lo que sucede en una habitación durante todos los años. ¿Se entiende? O sea, se ve interesante, pero posta que es muy aburrida y se hace muy predecible, muy cliché, horrible. Cuenta la historia como una familia a través de los años, onda This Is Us, pero peor. En el 2025 también llegó este hermoso perrito a mi vida que se porta muy mal y rompe las pelotas y muerde todo. Mis gatitos no están muy contentos. Se llama El Perro Culo. Elipsis, continuamos. Llegamos al mes de marzo. Sí, recién vamos por marzo. Este video es increíblemente largo. Les pido disculpas, es como ver una película entera. No le cambie a otro canal. Semana Robin Williams en Twitch. Sí, Robbie Williams, o sea, el actor, no el músico. Con algunas que había visto y otras que no. Por ejemplo, La Jaula de las Locas, que la vi muchas veces. La amo, peliculón re divertida. Flower, no la veía desde chiquito y de grande no me gustó una mierda. Envejeció muy mal. Y este año fue onda medio descubrir películas, arruinarlas, ¿no? Películas de la infancia. Volví a ver El Hombre Bicentenario, que es espectacular, me encanta y la amo. One Hour Photo, donde Robin es un psicópata de mierda que labura en una casa fotográfica obsesionado con una familia. Terrible película, muy buena. Más allá de los sueños, una película polémica. Cuando la vimos, a la mitad de la gente le encantó y a la otra mitad le pareció un alfajor de caca. A mí me gustó muchísimo, me conmovió, creo que está muy infravalorada. Me volvió loco todo el concepto de la película, donde un hombre muere y vaga por su propio cielo buscando a su mujer y su familia. Me encanta la representación del cielo que tiene esta película y posta... Nunca vi una película que se vea así, porque es digital, pero no es como el digital de ahora que se ve sucio, feo. Es un digital innovador donde cada plano parece una pintura pintada a mano. Es muy novedosa en ese sentido. Realmente conmovedora, pero bueno, como dije, a la mitad le pareció un alfajor de caca, así que no sé, véanla y díganme qué opinan. Para mí es muy infravalorada. Pero bueno, el cine es totalmente subjetivo. A veces uno también es el distinto, ahí va una distinta. También vimos Jack, donde Robin Williams nació con una enfermedad que a pesar de ser un nene se ve como Robin Williams, o sea, como un tipo de más de 40 años. Turbia y rara por momentos, pero bueno, muy de los 90 también, de ese tipo de películas. ¿Qué?
¿Cómo que dirigida por Francis Ford Coppola? Vimos Toys, una película que vivía viendo en Canal 13 los domingos. Rarísima esta película. Difícil de digerir porque es muy larga y densa por momentos. Y además por momentos no se entiende. Parece medio esas películas, viste, de Europa, que enganchabas a la madrugada. Guarda, no de esas, del otro tipo. Pero con imágenes que parecen sacadas de sueños. Que te preguntás cómo carajo hicieron. ¿Viste esos tiki-tokis donde la música suena... Na, 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 na. No. Onda medio... Bueno, ¿se entiende? ¿Esa? Ahí va. Y hay imágenes que parecen sueños y decís, che, esto es una película real, ¿qué onda? Bueno, esta película tiene esas imágenes de locura visual que parecen sueños, pero quizás descuide un poco lo que es la película en sí y se queda con las imágenes. Volvimos a ver Hook, donde Robin Williams es Peter Pan, pero viejo, como Robin, alta película, mucho cariño. Vimos Patch Adam, donde Robin Williams es Patch Adam, el primer payamédico. Está muy bien, le tengo cariño. Y se fue toda la mierda porque cerramos la semana viendo el documental de Robin Williams y... Vi y me tardé 28 años en ver Rebelión en la Patagonia. Me encantó, peliculón imperdible argentino. Peliculón. Viva el cine nacional. El final es maravilloso y te va a dejar re loco y a la vez es re actual. Si la quieren ver, la vi en inforealdecine.com, donde hay un montón de películas gratis argentinas y en buena calidad. Si vieron mi video del año pasado, sabrán que Trenkelauken me voló la cabeza, me parece una obra de arte, véanla. Así que vi otra película de la misma directora con la misma actriz, haciendo el mismo personaje, Ostende. Además, Ostende, está el Hotel Ostende, que es una canción del Indio, el más grande de todos, que me encanta ese tema, me vuelve loco. Por esa canción fui al lugar, fui al hotel, no entré porque estaba cerrado, pero nada, le tengo mucho cariño. Y esta película se reconecta con Trenkelauken, así que véanla, que es muy interesante. Por momentos, si no viste este tipo de películas, no te va a gustar. Pero también otra película argentina que vi fue Los domingos mueren más personas. Me gustó, pero no me terminó de encantar. Volví a ver Better Man y volví a ver Silvia Prieto. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. En la semana de viajes en el tiempo vi Proyecto Almanaque, que la había visto de más pibe y ahora de grande no me gustó nada. Quizás haya video. Predestination, que es de las películas que más me han comentado en estos 9 años del canal, que haga un video. Y creo que sí merece video porque la verdad que está muy buena y es muy interesante. E irónicamente creo que está todo muy explícito e entendible, pero muy entretenida para ver en cualquier momento. Vi Déjà Vu, ¿es de viajes en el tiempo Déjà Vu? No lo sé, pero la verdad que esta película es un loco, es re divertida, súper entretenida, te cagás de risa, una bizarreada hermosa, la banco mucho. Y además me vi todas las películas de Matrix que nunca las había visto. ¿Cómo que nunca las habías visto? Sí, no, nunca las había visto, perdón. ¿Pero qué decís, enfermo de remierda? ¿Qué te pasa? ¿Comiste caca? ¿Cómo que nunca viste Matrix? ¿Sos un hijo de mil? Nunca las vi, perdón. Pero ya las vi, ¿eh? Hijo de mil puta. Enfermo del orto. Me das asco. Enfermo. ¿Por qué somos así? Bueno, ya las vi. O sea, ¿no es mejor que no las haya visto? Así las descubro. Bueno, no importa. Están muy buenas, me gustaron mucho. Cuando tenga ganas y tiempo les haré un video. Y la 3 creo que la cago un poco, ¿no? Después están muy bien. Y acá agarrate porque se viene en Twitch el ciclo de cine argentino. Como saben, el cine argentino debe ser el que más me gusta, el que más consumo. Lo vivo recomendando. Si sos argentino te tiene que conmover, te va a encantar. Y si sos latinoamericano también, porque somos todos muy parecidos. Y la mayoría están en mi canal secundario para que puedan ver conmigo. O en el principal, como El secreto de sus ojos, que cuando la vimos YouTube me dejó subir todo el stream. Así que si quieren verla conmigo, está en este mismo canal. Sin palabras, o sea, ¿qué puedo hablar del secreto de sus ojos? De las mejores películas que vi en mi vida, la vi muchas veces, pero viéndola en Twitch lloré. Me conmovió, la aprecié desde otra perspectiva, es realmente una película increíble. Campanella es increíble. Lo mismo me pasó con Luna de Avellaneda, también de Campanella. El Club del Barrio fue el guía de todos los sucesos de vida de los vecinos de Avellaneda. Amores, amistades, nacimientos, muertes, pero el club donde todos fueron felices está por cerrar, porque no pueden pagar las cuotas y porque quieren comprarlo para derribarlo. Así harán todo lo posible por salvarlo, mientras vemos las situaciones personales de cada uno y nos vamos conmoviendo con ellas, emocionándonos hasta las lágrimas con esta película, que también pueden ver conmigo en el otro canal, o también está en Netflix ahora en muy buena calidad, pero conmigo también la pueden ver. Esta película creo que fuera de joda tiene que ser obligación que se vea en las escuelas, es muy importante y a la vez es muy actual, boludo. Posta es muy emocionante, si sos un hijo, padre, madre, hermano, te va a conmover.
como también te va a conmover El hijo de la novia, también de Campanella. Un hombre interesado solamente en la plata y en sus negocios, se olvida completamente de sus padres, de su hija, de su familia. Está solo metido en el negocio, hasta que algo le da vuelta a la cabeza. Su padre se quiere volver a casar con su mamá, que sufre demencia senil, pero su amor puede más. Esta película es conmovedora. Te va a hacer llorar, te va a hacer acordar a tus viejos, a tus abuelos, a un pasado, un tiempo pasado que quizás fue mejor, a vos mismo. Posta, si la tenés en tu watchlist y la estás pateando, mirala, que es de esas que no puedes creer que se haya hecho una película tan linda en este suelo, boludo. Como también Nueve Reinas, que no es linda, es tensa. Qué decir de Nueve Reinas, ¿no? De las mejores películas argentinas, como Tiempo de Valientes, una de las mejores comedias argentinas y policiales. Espectacular. También subida a mi otro canal de Cifrón. O Camila, qué peliculón. Basada en una historia real, en una Argentina colonial, la hija de un hombre importante se enamora del cura del barrio. Ciegos y guiados por su amor, harán lo imposible por evitar que el mundo los derrumbe. Esta película está grabada increíblemente y es de las mejores películas de amor latinoamericanas y de la historia. La había visto meses antes, increíble película. La pueden ver en HD si buscan bien. Como también con Relatos Salvajes, también de Cifrón, peliculón, historias mínimas, peliculón absoluto, lo amo. Trenquelau, que la vimos otra vez, pero ahora en Twitch. Peliculón, viva el cine. ¡Dios, viva el cine! ¡Viva el cine argentino! ¡Dios! Pero también se hacen cosas que no me gustan nada, ni aunque las careté. Fui al Gaumont por primera vez en mi vida porque andaba por ahí y vi La Zurda, una película cordobesa que parecía muy buena, tener todo un potencial. Igual me gusta que es distinta, pero la verdad que hace agua por todos lados. Es una buena idea, pero mal ejecutada. Perdón si alguien que laburó en La Zurda está viendo esto, no es mi idea tirarles mierda, pero igual está bueno que se graben cosas distintas, pero no me gustó. Llegó la semana de Destino Final y vi todas las películas de Destino Final y les hice video. Vi Lilia Forever, de las películas más fuertes que vi en mi vida. Mirala, es muy buena, pero en serio es muy fuerte. Trigger warning, pero con toda. A lo Dancer in the Dark, así de fuerte. Si no querés tener un bajón emocional, posta que te deje en la cama, no la veas, pero sí, es muy buena. Vi Mickey 17, la última película de Bong Joon-ho. Me gustó, pero no me voló la cabeza. Volví a ver Jennifer Body, la veía de chico y la verdad me gustó, pero porque la vi desde otra perspectiva, de la bizarrez. Creo que es una película que sabe lo que es, que no pretende ser otra cosa, pero se puede malinterpretar. No hay que tomarla muy en serio. Murió la actriz de Harry la espía, así que vimos Princesas de Hielo, peliculón, no la había visto, merece video, te queremos. Y che, no me di cuenta, pero estábamos en mayo, colgué y ahora estamos en junio. Semana Scary Movie, vimos todas, ya saben todo lo que opino, las amo, excepto las 5. Volví a ver Manchester by the Sea, una de las películas que más me ha destrozado el corazón durante toda mi vida y sigue siendo así. Vi The Forgotten, esta película es rara, es interesantísima, pero es rara. Es raro. Resulta que tras un accidente, Julianne Moore descubre que su hijo nunca existió. ¿Qué? Ella está segura que su hijo existe, pero todos la tratan de loca, y de que el pibe nunca existió. Entonces la película juega con eso. Está muy interesante, pero para mí se va a la mismísima mierda mal, se va al carajo, o como le decimos ahora, se fue larga. También volví a ver El Caballero Negro, que la veía de chico y me pareció una cagada. Volví a ver Escuela de Rock, peliculón, y le hice un video. Y una que también veía de chico porque la vivían pasando en la tele y seguramente Jack Black no quiere que veas porque envejeció horrible, es Amor Ciego. No solo envejeció mal por el mensaje de la película, que es malísimo, es horrible, y hasta el más conservador hoy en día diría, che, ¿qué es esto? What the fuck? Sino que además de todo eso es muy mala, boludo, es muy mala esta película, es malísima. Volví a ver Tenacious D, porque claramente estamos en la semana de Jack Black, y creo que fue la última que vimos. Volvamos a Campanella porque yo, en mi día a día, vi El mismo amor, la misma lluvia, también de Campanella, hermosa película de amor, muy linda. Y en Twitch arrancó la Semana Negros, sí. Pero fue una idea del chat, pero con buena onda, porque posta que vimos peliculones, todas protagonizadas por afroamericanos. Get Out, que no la vi hace mucho y la verdad creo que envejeció muy bien, es muy buena película. Como 12 años de esclavitud, también peliculón absoluto, me encantó. Aquila y las abejas, me encantó, no la había visto esta película donde una nena deletrea, re linda película. Django, peliculón también. Y Till, que no la conocía pero es muy fuerte. El hijo de Mami Chill muere brutalmente en el racista Mississippi. El Estado no hace nada, nadie hace nada por este brutal e injusto asesinato. Pero la madre no se calla y decide llevar esto hasta la última instancia. Expone la violencia sufrida por su hijo para obligar al país a mirar a la cara el racismo que aún sigue presente hoy en día. Y arrancó la Semana Vampiros, también votada por la gente, donde vimos películas de vampiros.
Vimos 30 días de noche, que es malísima, no la vean. Academia Vampiro, una de las películas más graciosas que he visto, merece video muy funcional. Entrevista con el vampiro, peliculón, qué peliculón, envejeció increíble, qué buena película, espectacular en serio, Drácula, muerto pero feliz, lo mismo peliculón. Let the Rain One In. Oscar, un pibe solitario que vive en un frío barrio de Suecia, le hacen bullying y no tiene amigos, pero su rutina cambia cuando conoce a Ellie, una misteriosa niñata que se muda al edificio vecino y con la que entabla una amistad tan intensa como inquietante. A medida que el vínculo crece, Oscar descubre que Ellie guarda un secreto oscuro que lo obliga a vivir al margen de la humanidad. La película utiliza el vampirismo como metáfora del aislamiento, la necesidad de afecto y la violencia latente en la infancia. Volví a ver como por vez 1000 Drácula de Coppola, de Bram Stoker, My Mother, qué peliculón. Vi V for Venganza, que no es V de Vendetta, no confundan. La vi para hacer un video donde hay unas vampiras medias trolas, un video que nunca hice, pero quizás algún día lo haga, como prometo videos, Dios mío. Después tardó 4 meses en sacar la parte 2 de Stranger Things. Volví a ver Van Helsing, me gustó muchísimo, creo que envejeció muy bien, me gustó tanto que le hice un video. Volví a ver Alien Romulus, la volví a ver también, peliculón, me encantó. Sydney Sweeney es una monja tetona. Y volví a ver la película que más nos hacían ver en el colegio, Escritores de la Libertad. Qué gran película, muy linda película. Y vi Los Puentes de Madison, mi corazón conmovido en 1000 pedazos. Una historia de amor única, un amor imposible, 2 vidas ya hechas y un destino incierto guiado por el amor y la presión. ¿Quiero tener razón o quiero ser feliz? Actuaciones espectaculares, perfectas, dirigida de puta madre y una película con escenas que te erizan la piel y te dejan con ánimos de amar. Crónicas de una santa errante. Rita es una típica señora de barrio, de pueblo, obsesionada con la religión, que comienza a interpretar hechos cotidianos como señales divinas que confirman su destino. Aunque la sinopsis parezca simple, la historia de una señora de barrio religiosa como tu abuela, como mi abuela, que en paz descanse, te quiero abuela, el realismo mágico, la cotidianidad y el costumbrismo invade esta hermosa película que te aseguro te hará acordar a alguien que conoces y te va a conmover. La película pega una vuelta totalmente, una vuelta muy interesante que espero que no te la spoilees porque yo la vi sin saber nada y me mató, me encantó. Porque realmente no te esperás para dónde va, pero tiene todo el sentido y te termina gustando el camino que toma la película. También vi But I'm a Cheerleader. Megan es una adolescente que cree llevar una vida normal hasta que su familia la envía a un campamento para corregir su orientación sexual. Allí, entre reglas absurdas y situaciones ridículas, empieza a descubrir quién es realmente y a enamorarse por primera vez. Termina creando el efecto contrario. Esta película independiente es increíble, lo visual, los mensajes, cómo juega con la ironía del centro de conversión. Es un peliculón, me encantó. Y si vos tenés duda de tu sexualidad o algo parecido, estás en esa, esta película te va a encantar y va a decir, ¡fua, loco, qué loco es! She's the Man, donde una piba finge ser un chabón jugando a la pelota, es basura. Las de la guardería de papá, más o menos ya saben qué opino. Los Indestructibles 1, 2, 3, creo que 4, no sé cuántas son, me encantaron. Películas muy funcionales de acción como las que ya no hay. Muy divertido, muy bizarras, cuánto colágeno. Phone Booth, la recordaba mucho mejor y no me gustó. Once Upon a Time in México, la recordaba muy mala o media bizarra y me pareció un peliculón. Me encantó lo bizarro y bueno que fue. Con Air, también películas de acción como las que ya no hay. Creo que era semana de películas de acción, por lo que se ve. Qué buena película. Vi Little Fish. Esta película es muy interesante, pero pudo ser mucho mejor. Les cuento. Resulta que hay un virus en la humanidad, un virus que te hace perder la memoria. Onda, una pandemia tipo COVID, pero que te hace perder la memoria. Olvidas todo, a lo Alzheimer. Una locura, tu ser amado, dónde vivís, todo. Entonces vemos la historia de una pareja, cómo se conoce a través del tiempo, cómo lucha por no olvidarse. Vamos y venimos a través del tiempo de esta pareja. La idea es muy buena, muy interesante. De hecho, la película te puede gustar mucho, pero creo que esperaba un poquito más y creo que pudo haber sido un poco mejor. Una de las mejores películas que vi en el año fue La Guerra de los Mundos, pero con Ice Cube, streameando desde su computadora todo un plano medio compu, truchísima, es basura, todo muy raro. ¿Haremos video en algún momento? Y si me acuerdo, sí. Llegó a stream la semana Leslie Nielsen, lo queremos mucho a Leslie Nielsen, uno de mis comediantes favoritos, y un día la Tierra dejó de girar cuando murió Leslie Nielsen, y nada fue igual. Vimos La Pistola Desnuda 1, la 3, Aeroplanet, todos. Peliculones. Vi Weapons en el cine, una experiencia tremenda, pero una película que dividió aguas. También Freaky Friday vi en el cine, no me esperaba nada, absolutamente nada, y me encantó.
pensé que iba a ser un pijazo y estuvo buenísima. Me vi Tiempo de Pagar, una película argentina, la Uncut Gems argentina. Me gustó, pero esperaba también un toque más. Creo que no terminó de cerrar la idea. Igual es muy interesante porque es novedosa. Tuvo que haber sido de noche esa película. Lars and the Real Girl. Lars es un tipo solitario, tímido, que no logra interactuar con personas. Su hermano y su cuñada se preocupan por él, no quieren que esté solo, todo el pueblo lo quiere. Y la estética fría de la película acompaña este sentimiento. Pero un día todo se da vuelta porque luego de ver un anuncio en internet, Lars presenta a su nueva novia, que es una muñeca. Sí, entonces la gente del pueblo, su familia y nosotros como televidentes, como espectadores, decimos ¿qué onda esta película? Es rarísima, es returbia, what the fuck. Pero es una película súper profunda y tierna sobre el amor y los mambos del prota. No va de lo raro, va de lo humano. Un hombre incapaz de conectar, un pueblo que en vez de burlarse acompaña y una historia que te habla de soledad, duelo y amor sin gritar nada en la cara. Termina siendo muy humana y es muy linda película. Y con eso arrancamos la semana Ryan Gosling en stream y seguimos con Half Nelson, más o menos. Esperaba más, no está tan buena. Drive, peliculón absoluto que hay video en el canal viejo, pero lo hay sobre los colores de este peliculón. La La Land, que además de decir ustedes que ya me conocen, saben lo que siento. Blade Runner 2049, que no la había visto y me gustó muchísimo, muy buena. No Country for Old Men, sin duda una de las mejores películas que vi en el año. Este peliculón de los hermanos Coen es increíble, lo había visto de chico pero no me había conmovido tanto. Como dijimos en el video, vuelvan a ver cosas que vieron de chicos que capaz se conmueven mucho más y les gustan más de grandes, como me pasó con esta película. Un hombre encuentra un maletín lleno de plata, pero un sicario está buscando ese maletín. La película entonces es un juego del gato y el ratón constante, pero con personajes increíbles, un villano icónico, una historia magistral, una película hecha y derecha. Si la tenés en la watchlist hace mucho, mirala por favor, esta tiene que ser indispensable. Y si vieron La peor persona del mundo y les conmovió, también vean Oslo 31 de agosto. Pero les advierto, es muy devastadora, les puede hacer mal, es una película muy cruda que te puede hacer sentir muy mal. A la vez me gustó muchísimo, es muy profunda, es un dolor dulce, realmente muy humana, muy real y devastadora. Un adicto en rehabilitación tiene un día de permiso para volver a su ciudad. Ahí regresa a Oslo, donde se reencuentra con amigos, con el pasado y las incertidumbres sobre su futuro. La película retrata el vacío, la culpa y la dificultad de volver a encajar en un mundo que siguió adelante. No hay grandes giros ni discursos grandilocuentes, solo la crudeza de alguien que observa la vida desde afuera, preguntándose si todavía queda un lugar para él. Es muy fuerte. Esta película, junto a La peor persona del mundo y Reprise, forman parte de la trilogía de Oslo del director Joachim Trier, si es que lo estoy pronunciando bien. Y también dirigió Sentimental Value, creo que lo estoy pronunciando mal, que la voy a ver después de editar esto, tengo mucha ganas de ver esa película. Las películas que hace este tipo son espectaculares. Vi una película argentina distinta y novedosa, Las Corredoras con Capusotto, una película bien flashera, cómica y extraña, muy extraña, que si buscan algo raro, nacional, les va a gustar. Véanla que es muy distinta. Bring Her Back me hizo agarrarme la cabeza toda la película diciendo, ¿qué carajo estoy viendo? Dios, qué peliculón. ¡Ah! Y le hice un video cuando volví del cine, lo hice sin guión y me confundí con un dato y de los 100 comentarios, 90 son remarcándome ese dato que me confundí. Y se vino la semana Golpe Bajo en stream, donde veíamos películas que nos rompieran el corazón en 1000 pedazos. Así que obviamente volví a ver Manchester by the Sea y me lloré todo. También la decisión más difícil. Quizás muchos la vimos esta película, muchos la vieron en el colegio, me contaron. Donde un matrimonio tiene una hija para mantener viva a su otra hija. Lo cuento sencillo, pero es mucho más profundo. Pasando por operaciones y cosas difíciles, realmente tienen que tomar la decisión más difícil. Linda película, muy Virginia Lagocuera, ¿no? Para los que entiendan este adjetivo. Y hablando de Virginia, a veces en Twitch a la tarde hacemos la tarde de las Gears, donde vemos películas de este estilo que conmuevan, o vemos mujeres asesinas, o vemos cosas conmovedoras o novelas. Todo esto es subido al otro canal que tengo, Tateiro Tateiro. No en stream, pero personalmente yo me vi Happy Together de Wong Kar-wai, una película que también te hace pija. Una pareja de Hong Kong se va a vivir a Buenos Aires en los 90, pero vemos cómo su relación se forma, se va desmoronando, y es de esas películas que son pesaduquis. Medio turbulento también todo con un filtro muy sucio pero hermoso, los colores increíbles. Es re loco ver Buenos Aires y Argentina filmado tan bien en los 90, desde otra perspectiva tan diferente que no estamos acostumbrados. Más allá de todo eso, espectacular película. Volví a ver Mi nombre es Sam, la semana Golpe Bajo, una película que veía siempre en la tele de chico y me re emocionaba de pibito y ahora de grande también. Creo que envejeció muy bien, muy buena película. Sean Penn la rompe toda, conmovedora hasta las lágrimas, las actuaciones increíbles, un hombre con discapacidad intelectual que cría solo a su hija, Lucy.
Lo malo ocurre cuando Lucy está por cumplir 8 años y Sam tiene la mentalidad de un niño de 7 años. Entonces, según la justicia, tiene que dejar de criarla, tienen que sacarle a Lucy. Entonces se crea una batalla legal mientras la vida ocurre también. La película pone el foco en la paternidad, la dignidad y el derecho a amar y ser amado. Básicamente, te hace pija, te destroza esta película con música de los Beatles. Volví a ver Lion del 2016 con Dev Patel, una película que me había encantado. Un nene en la India se pierde, pero se pierde en serio en los trenes de la India. Toda esta primera parte de la película te destroza. La vida del niño tiene un giro devastador, una película desgarradora, basada en una historia real, que eso también te vuela la cabeza. Y vean el final, que el final te rompe en 1000 pedazos. Volví a ver Mi perro Skip, que es una de las películas que también pasaban en la tele los domingos y a mí me reconmovía porque habla de un nene y su perrito. Me encantó, no me mató esta vez de grande, pero me pareció muy tierna y muy linda. Además labura Malcolm, y a quién no le gustan los perritos. Y también volví a ver Desde mi cielo de Lovely Bones. Qué linda película, la valoraba mucho más de pibe, no lo voy a negar, pero sigue siendo muy fuerte y muy conmovedora y es muy buena para ver. Creo que todos tienen que ver esa película. Vi una de la trilogía de los colores, Blue. La trilogía de los colores es un conjunto de 3 películas francesas, cada una con el nombre de un color, de Christophe Kinsklunswagskrix. Cada film toma como eje uno de los colores de la bandera francesa y lo asocia a un ideal de la Revolución Francesa. No desde la política directamente, sino desde lo íntimo y lo emocional. Y acá nos ponemos totalmente flasheros porque vi Brasil de Terry Gilliam por primera vez en mi vida, una película que pospuse mucho y qué bueno que ya la vi. Qué director Terry Gilliam. Uno cree, che, quizás no vi películas o las películas que vengo viendo no son películas comparadas a Brasil. Esta es una película. Difícil de explicar. Son de ciencia ficción pero con efectos prácticos espectaculares. Esta película posta que es un viaje espectacular. No existen películas así. Posta que ya no se hacen, murieron. Como cuando ve uno una pintura en un museo y dice, che, ¿por qué ya no pintan así? O ve una escultura de la antigua Roma y dice, che, esto no se hace más. Bueno, eso te genera Brasil de Terry Gilliam. Una película que ya no existe, ya no se hace. Ojalá vuelvan, pero se fueron. Tremenda película, años postergándola, valieron la pena, un despliegue visual increíble, totalmente infravalorada. ¿De qué se trata? Mírenla, al igual que El varón Munchausen. También de Terry Gilliam, otra película espectacularmente flashera. Todo lo que dije de la película anterior también corre con esta película, Las aventuras del varón, una película sobre aventuras, de esas que quizás viste de chico pero pensás que fueron un sueño, totalmente onírica. La vi porque supuestamente inspiró a Ichiro Oda, el creador de One Piece, a hacer One Piece, y sí, si ves, hay muchas referencias, muchas cosas que te encantan. Esta película también forma parte de la trilogía de la imaginación de Terry Gilliam, junto con Brasil y Los bandidos del tiempo. Cuando hablamos de trilogías, como Recién o la trilogía del color, no necesariamente son películas onda Matrix, ¿no? Que es 1, 2 y 3 o El Señor de los Anillos, sino películas que comparten uno o muchos temas en común y son del mismo director. Así en el cine hay miles de películas, así que si les interesaría un video sobre trilogías, encantado de hacerlo, si es que me acuerdo. Vi The One I Love. No me gustó, pero la idea está buena. Una pareja media en crisis va a un resort, a un lugar, una quintita, a revivir su matrimonio, y el lugar tiene 2 casas, pero en la otra casa se encuentran con una versión mejorada de ellos mismos. What the fuck. Re flashero. Entonces después se va todo al carajo y uno dice que es real, que es, que no soy yo, que te estás enamorando de mi mejor versión, pero soy yo, pero no soy yo. Está bien, pero le faltó un poco mucho. Y la peor película que viene el año, irónicamente, es Argentina y es Olaf. Les aseguro que esta es sin duda de las 3 peores películas que vi en mi vida. Es realmente horrible. Es un desastre. No entiendo cómo es considerada película. Cualquier corto que vos hayas hecho, cualquier incluso historia con tu celular grabando a tu gato es mejor que esta película. Cualquier cosa que hayas recortado en tu vida es mejor que la edición de esta película. Cualquier cosa que hayas hecho es mejor que esta basofia. Es una vergüenza nacional y mundial. Uno cuestiona seriamente si la mina que hizo la película, que también la escribió, la produjo y la actuó, está mentalmente sana, a lo Tommy Wiseau, pero 30.000 veces peor. O cómo nadie se anima a decirle, che, no da, es muy poderosa esta mina y me voy a meter en problemas. Posta que es aberrante, y lo peor es que esta mina ahora es la designada funcionaria pública integrante del Consejo Asesor del Inca. ¿Cómo? Estamos todos locos. Es como que mi perrito sea instructor del Inca, ni siquiera. Llegó la semana del Conjuro en stream, así que me vi todas las películas, y Annabelle y la monja. ¿Qué más decir? Me hicieron muy feliz, hay video excepto la 4. Bottoms, Falling Down, Hit the Run, Hiroshima Mon Amour, Los Intocables y Gatilleros. Ya hablé en un video que es semanal, onda las películas que vienen la semana.
que ojalá pueda hacerlo este año, así no me tardo tanto haciendo este video. Ah, y El abrazo de la serpiente, peliculón colombiano. Vi la película de Luciano Lopilato que viaja en el tiempo, es tan bizarra y tan divertida que merece video. Luisiana me ha dado de comer mucho con sus películas en este canal, gracias Lu. Vi La funeraria, atención, una película de terror argentina donde hay fantasmas en una casa funeraria, pero lo loco de la película es que labura Luis Machín y hay una escena donde un fantasma le hace un pete a Luis Machín. Sí. Ustedes me dan asco. Vi la mejor película del 2025 en el cine, por suerte, qué privilegio. One Battle After Another, Dios, qué peliculón, sin palabras, ya saben lo que opino. Volví a ver la película de Fedeval, Detective Psicológico. ¿Qué? Sí, esa película existe y es un viaje. Sí, dije Fedeval. Volví a ver Como agua para chocolate, un peliculón mexicano de mis favoritos. La amo. No vi la serie, está muy buena. Creo que la quiero ver, ¿la recomiendan? Y llegó en Twitch la mejor semana para mí, junto a la del Cine Nacional, la Semana Detectives. Y acá agárrense, anote todas estas películas si no la vieron o vuelvan a verlas. Arrancó con Prisoners de Denis Villeneuve. Un día común y corriente, una familia se junta a comer, pero en eso desaparecen las dos hijas de las dos familias. No sabemos quién fue, cómo, pero seguimos la historia de un padre desesperado interpretado por Hugh Jackman, buscando justicia y principalmente a su hija, y un policía tratando de resolver el caso, Jake Gyllenhaal. Dios, la culpa, la fe y los límites morales de la venganza se hacen presentes. A medida que la búsqueda se oscurece, la pregunta central deja de ser quién es el culpable y pasa a ser hasta dónde puede llegar un padre con tal de buscar a su hija. O hasta dónde puede llegar una persona por lograr lo que él busca. Cuando el miedo y el amor se convierten en obsesión. Todas las que voy a mencionar ahora creo que son todas 5 estrellas, chicos. El silencio de los inocentes, uff, que Dios, qué peliculón, Dios mío, también de los mejores policías de la historia. Clarice Starling, una joven agente del FBI que debe entrevistar a un brillante y peligroso asesino caníbal encerrado, el Dr. Hannibal Lecter, para atrapar a otro criminal que anda matando gente, Buffalo Bill. La película explora el poder, el miedo y la manipulación y cómo la inteligencia puede ser tan letal como la violencia. Río Místico, no, My Mother, qué pedazo de película, la puta madre, Dios. En esta reseña se va a repetir mucho lo de recién. Trataré de calmarme para tratar de vendérselas. Dirigida por el gran Clint Eastwood, 3 amigos de la infancia marcados por un hecho traumático que vuelve a unirlos años después, cuando la hija de uno de ellos es víctima de un hecho trágico. La investigación del crimen reabre heridas del pasado y empuja a cada uno a enfrentar culpas, silencios y decisiones irreversibles. La película te hace mierda, toca temas muy fuertes y tiene muchas vueltas de tuerca. Entendés todos los puntos de vista y a la vez te da bronca no entender otros. Chinatown, oh Dios. Jake es un detective privado de Los Ángeles que acepta un caso de aparente infidelidad y termina atrapado en una red de corrupción, poderes y secretos que se extienden mucho más allá de lo que imaginaba. Chinatown es un noir clásico sobre la manipulación, el abuso de poder y la imposibilidad de escapar a un sistema profundamente corrupto. Porque esto es el barrio chino. Seven, ya está, sacá el video, por Dios, la semana policial, Dios, síganos en Twitch, si querés ver películas de verga como Laugh, cagarte de risa, y si querés ver estos peliculones y los analizamos en vivo, Dios. Pero eso sí, ojo, cuando vemos Seven, todos concentrados, con el culo cerrado. Es gratis, venite. Mi policial favorito de David Fincher, increíble, otro nivel. Fincher cuando hacía buenas películas, unos detectives que investigan a un asesino que parece matar según los 7 pecados capitales. Esta película tiene olor, tiene una estética tan marcada, actuaciones espectaculares, el color, boludo, el color, el manejo que tiene la película. Un final aterrador, vueltas de tuerca, realmente la película policial por excelencia, pero la amo y la tengo mucho cariño, no puedo ser parcial. Zodiac también vimos de Fincher, que la verdad me gustó, pero no envejeció tan bien. Tiene bastante cosas flojas. T de Parter de Scorsese. Dios, qué película, la puta madre, Dios. Una película que tenés que ver para entender varias referencias de la cultura popular. Un joven agente encubierto se introduce en la mafia, mientras un miembro de la mafia asciende dentro de la fuerza policial como informante. Un topo versus un topo. ¿Querés que te vuele la cabeza? Mirate este peliculón espectacular del tincho Scorsese. Volví a ver después de años Vértigo de Alfred Hitchcock. Por Dios, qué peliculón de puta madre. Si vos no la ves porque es vieja, mirala igual, es espectacular. Podría ser de ahora. Envejece bien como un buen vino. Clase de cine en 1 hora y media de película. Una película psicológica que te va a dejar pensando. Vi Gone Baby Gone, que no me gustó tanto como esperaba, la verdad. Igual está buena. Y finalmente Memories of Murder. Y préndanse todos los cigarrillos, esto es cine, señoras y señores. Otro de los mejores policiales de la historia. De Bong Joon-ho, el tipo que hizo Parasite.
simplemente véanla. Es realmente increíble. Qué peliculón. Dejen el celular y adéntrense en esta película coreana que es realmente increíble, en serio. Perdón que no juegue tanto en los adjetivos, pero no tengo palabras. Resiste el paso del tiempo, la podés charlar y se le pueden encontrar cada vez más cosas. Joya policial impecable sobre el cambio y la desgracia humana. Vi El descenso, donde un grupo de personas descienden por una montaña y se va toda la mierda. Envejeció medio mal, la recordaba mejor en el VCD cuando era chico. Vi un corto de Miyazaki, que no sé si cuenta, pero lo pongo igual, que se llama Yuki-son, creo que el primero que hizo. Vi una película chilena, Los Colonos, muy buena, muy interesante, con imágenes espectaculares, filmada en la Patagonia. Luis Machín, suma estrella siempre. Y llegó así la semana Paul Thomas Anderson y todo lo que dije recién se vuelve a repetir porque es un director de puta madre, donde vimos algunas de sus películas, todas muy buenas. Hard A, su primer película que hizo con solo 27 años, y uno piensa, la puta madre, y yo con 27 años, tengo 28. Boogie Nights, una de sus mejores películas, quizás la mejor, increíble. The Master, peliculón. Y There Will Be Blood, quizás también su mejor película, 4 espectaculares. Vean películas de Paul Thomas Anderson si quieren ver buen cine. Y yo por mi parte volví a ver Punch Drunk Love, que era la que menos me gustaba de él. La había visto también tipo cuando arranqué a ver películas 14, 15 años. Y como dije en todo el video, vuelvan a ver películas que vieron desde chicos porque ahora la amé, me encantó este peliculón. Vi Esperando la carroza 2 veces en el año con un fin de semana de diferencia. Mi película argentina favorita, siempre tengo que ver Esperando la carroza, la amo. Volví a ver la película española El orfanato, gran película. El hombre invisible, una que pasaban en la tele siempre que era chico y era re turbia y me daba miedo. Es re turbia pero es bastante verguera, no la vuelvan a ver, es muy turbia. Shooter, una película tailandesa muy conocida pero que yo no la había visto, de terror, muy buena. No se la spoileen ni la googleen porque el final, si te lo spoilean, cagaste. Muy buena, te cagás todo. La masacre de Texas, una película que amo y es historia viva del cine. La peli de Until Dawn porque jugué al juego, una cagada, horrible película, malísima. Good Boy, un perrito que ve cómo los fantasmas atormentan a su dueño. Muy lindo el perrito, muy linda la idea, pero la película, chicos, es una poronga. Pues es muy mala, boludo. Perdón, pero es muy mala. Speak No Evil, volví a ver esta película que les recomendé mucho en Reel y en otro video hace un par de años cuando salió. Por Dios, qué película devastadora, quizás la más devastadora de toda la lista. Si querés sentir cosas incómodas y que te hagan mal viendo una película, o sea, sentirte realmente muy mal diciendo, che, loco, saquen esto porque es demasiado para ver, mirate esta película que es mejor que todas las de terror que haya visto en esta lista. Mirate esta, Speak No Evil, pero ojo, porque masacraron esta película, porque los yankees hicieron una remake, sí, con James McAvoy, que la chupe. O sea, hicieron una remake para suavizar la película original. No vean la remake por más que se retuerzan, que se mueran de ganas, no la vean, porque no hace más que cagar la película. Es un flancito dulce de leche de lo tierno que es esta película al lado de comparada a la original, boludo. Vi Frankenstein de Del Toro, ya saben lo que opino, me encantó. Hice un análisis cinematográfico sobre los colores, los planos, todo serio acá en YouTube, véanlo, que les va a cambiar la perspectiva de la película quizás. Y suscríbanse, che, que así se enteran de los videos y no lo tengo que andar repitiendo acá. Me vi todas las de Terminator, ya saben, creo que todos opinamos lo mismo, va como así, ¿no? Las de Terminator es un loco, pero bueno, son divertidas. Llegó la semana Infidelidad a Twitch, así es. Sí, son muy variadas las semanas, como usted sabe, y vimos Infidelidad con Richard Gere. Qué película, ¿eh? Los que me sigan en Twitch sabrán mi dato curioso con esta película, pero no lo comenten. Voy a ver Los Puentes de Madison, sí, otra vez, porque siempre hay que ver Los Puentes de Madison, chicos, qué peliculón. Y vi una de Cersei lesbiana, que la verdad me pareció una cagada. Y arrancó la semana Disney vs DreamWorks. Vemos si envejecieron bien o si envejecieron mal. Y vimos La Locura del Emperador, que posta que no la veía desde que tenía, no sé, 11 años, 10 años. Y me recagué de risa en todo momento. Qué buena película, boludo, es muy buena. Pollitos en Fuga, también peliculona y video. Vecinos Invasores, no sobrevivió al paso del tiempo, no me gustó, malísima. Zootopia, que la verdad yo no la había visto y me encantó. No le tenía fe y me gustó mucho esta película, muy buena. B-Movie, quizás mi película favorita animada. Háganse de abajo, llórenlo, aguante B-Movie. Y yo por mi cuenta vi Mermaid, una película con Cher, Winona Ryder y Christina Ricci. De las películas más lindas que viene el año, hermosa, la amé, véanla. Posta no la conocía y me encantó, peliculón. Y otra de las mejores que también vi en el año fue Roma, pero no la de Cuarón, Roma, una peli argentina española, del año 2004. Se ve que existía esta película, pero nunca había visto imágenes, solamente el póster y nadie hablaba de esta película. Posta me pareció un peliculón, totalmente infravalorado. Una película que cuenta la historia de un niño en los años 50 y cómo va creciendo en Argentina. Espectacular, nivel cine, pero en serio cine, infravaloradísima. Argentina en diferentes épocas de la historia, representada espectacularmente, calidad,
pero cine, ¿eh? El viaje del tipo, una película sobre la familia, sobre el amor, la adolescencia, la juventud, con la que cualquiera puede identificarse. Cálida, manejada con una profesionalidad cinematográfica espectacular. Necesito que se hable mucho más de esta película. Voy a hacer lo posible porque la vean. Y si buscas emociones, un guión emotivo, con escenas, diálogos y personajes que te llenan los ojos de nostalgia, véanla. También otra que nunca había visto es Felicidades, porque encontré una lista en Letterboxd de películas argentinas que pasan en Navidad y Año Nuevo y me gustó muchísimo. Y arrancamos la semana Crepúsculo en Twitch. Amo la saga Crepúsculo. Sorteamos remeras, todo hubo cosplay hermoso. Amo la saga de Crepúsculo, la amo con todo mi corazón y capaz volvamos a hablar de ellas acá en YouTube. Volví a ver Spider-Man No Way Home, la de los 3 Spider-Man, y es increíble lo malísima, horrible, horripilante, espeluznante que es esta película. Debe ser top peores películas de superhéroes de la historia. Llena de fallos, vaga, es muy mala. Pero volver a ver a Andrew Garfield, a Tobey Maguire, a Willem Dafoe, al Doctor Octopus... Tomá todo mi dinero, llévatelo, por Dios, qué felicidad plena. Volví a ver Una Noche Mágica, que es una película horrible, que la vi en el cine y me quería cortar los huevos. Y como me gustó Welcome to Derry, volví a ver las dos películas de It, que creo que envejecieron muy bien. La primera, espectacular. La 2, media floja, pero está bien. Vi Wake Up Dead Man, la nueva del universo de Knives Out, y me gustó mucho, está muy buena, muy entretenida. Volví a ver El Grinch como cada Navidad, porque es como un ritual. Y finalmente, la última película que vi en el año fue J.K. La última peli que hizo Noah Baumbach, que me encantan las películas que hace ese chabón. Además está Adam Sandler rompiéndola toda. Y ese fue mi año. Dios, se me fue un poco largo el video, me parece, ¿no, chicos? ¿Quién habrá llegado hasta acá? Dudo que la mitad haya llegado hasta acá. Si vos llegaste hasta acá, comentá la palabra torta frita en los comentarios y voy a saber que llegaste. Y te voy a dar un corazoncito. No los aburro más, espero que se hayan llevado una película. Si ven alguna por esta lista, coméntenmelo. Los quiero, yo soy el Tateiro. El próximo diluvio nos volvemos a ver y quizás en enero del próximo año con este video. No voy a dejar de hacer videos, suscríbanse, síganme y comenten qué sé yo, lo que ustedes quieran. El próximo diluvio nos volvemos a ver. Chau. ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe!